Buenas tardes, primer programa de este streaming, Radio Z, como recién estábamos hablando con los chicos acá, un programa en construcción. Nos parecía interesante, importante a partir de lo que veníamos viendo en la descomposición general del gobierno, digamos, sumar voces. Voces que implican lo que no vas a ver en Gelatina, en Futurock, en Blender, no lo vas a ver. Generalmente el 99% de las personas, compañeros, compañeras que pasen por acá, no los vas a ver en otro canal de streaming. ¿Por qué? Bueno, vamos a entenderlo, vamos a averiguar entre todos por qué no estamos, por qué nuestra voz no sale, no emerge, no se expande y por qué, digamos, el interés en que eso no salga. Estoy con Benja y con Laura en este primer programa donde la idea es, bueno, empezar con estas voces, como decíamos, con el análisis, no con los números, cuánto votó, cuánta gente fue, cuánta no fue, cuál el porcentaje obtenido en las urnas por parte de Fuerza Patria, sino el análisis político posterior a las elecciones, algo que veníamos anticipando de alguna forma aquellos que tomamos el pulso de lo que viene. Y bueno, iniciamos este camino de un programa que está en construcción, que va a ser muy federal, que va a tener estas voces, como decíamos, y que apunta de alguna forma, se puede decir, a los convencidos. Y vamos a tratar que no, pero la idea generalmente, los programas de este tipo van a los convencidos o a un movimiento social que también se está construyendo, ¿no? Que de alguna forma u otra las mentiras y la ofensiva mediática a través de los medios hegemónicos, que fue endemoniar y generar ese manto de sospecha en los movimientos sociales hace un año y medio atrás, hoy ya es muy diferente. Por supuesto que persiste, pero es muy diferente de aquellos que nos robábamos la comida en los comedores a el último informe que fue mentira, que no hubo auditoría del 50% de los comedores, sino que se suspendió la comida, no la restituyeron, se quedaron con la comida y bueno, y todo hubo varias veces de varios radios comunitarias, alternativas, que me llamaron y me preguntaban, che, pero ¿qué opina de esto? Bueno, hace un año y medio lo decíamos. Obviamente, en bola hacia los gritos, diciendo, che, no hay auditoría, no nos vinieron a ver. Bueno, lo cierto es que efectivamente un año después se empieza a destapar, pero ¿qué es lo interesante? Que empecemos a pensar y analizar por qué se está destapando ahora. Bueno, ¿cómo le pusimos a este programa? Le íbamos a poner 3% por lo de Carita. Pero me pareció que es vulgarizar y como de alguna forma creer que la debacle o la descomposición política e institucional de este gobierno tiene que ver con los audios que sacó sobre todo Rial, de Españolo hablando de las coimas, que no era el 3%, era del 8%, pero algo, nos olvidamos del otro 5%. Bueno, se popularizó el 3%, lo sabemos, la gente, cuando se hace así, ya se sabe, el país entero sabe de qué se está hablando. Pero me parece que es empezar por el lado tal vez más sencillo, el 3%, y a partir de ahí poder encarar discusiones, pero no es el fondo del programa. Entonces, la idea es batalla de ideas. Terminamos la vieja frase, batallas e ideas, que algunos dicen, che, no hay una batalla de ideas, hay una guerra cognitiva, que después vamos a explicar qué es, una guerra cognitiva de que el gobierno, como representante político de un capital en decadencia que quiere avanzar, 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 porque sabe que la tiene jodida a nivel global, digamos, su discurso, como dice mi amigo Rocco Carbone, psicotizante, dual, esa dualidad y psicotizante al mismo tiempo, ese discurso que genera esa ofensiva general, que ya no es una batalla cultural, es una guerra cognitiva, en línea con las ofensivas, que también vamos a hablar hoy en el programa, las ofensivas militares en el mundo. Todos los días, bueno, ahora por supuesto, con el acceso a las redes, tenemos información de primera mano. Estamos viendo cómo se cae en vivo y en directo, cómo el dron vuela uno de los barcos de la flotilla en contra del bloqueo israelí a Gaza, al mismo tiempo que vemos caer otra bomba en Qatar y las amenazas permanentes de la flota de la Armada yanqui en el Caribe, digamos, acechando a Maduro. ¿Vieron, entre otras cosas, cuando los medios, y no hegemónicos, todos los medios, poco más K, menos K, de derecha, no de derecha,
Cuando hablan de Maduro, hablan del régimen de Maduro. Y cuando hablan de otro lado, hablan del país, del gobierno. Cuando hablan de las reelecciones indefinidas de Maduro, es un dictador. Cuando hablaban de las elecciones indefinidas de Merkel en Alemania, era no, la estadista de Alemania. Bueno, hay una vara diferente. Independientemente de la valoración que podés hacer de Maduro, hay una vara diferente y esto lo sabés, lo conocés y qué sé yo. Bueno, lo cierto es que vamos a intentar poder hacer un análisis breve. Este programa no dura más de 1 hora, pero que tiene que ver con la batalla de ideas. ¿Por qué le pusimos batalla de ideas? Porque creemos que de este campo hay que contestar las barbaridades que no se contestan, que no se están contestando. Las barbaridades que nos impone, sí, el régimen fascistoide de Milei y todos sus secuaces de esos think tank. ¿Think tank qué es? Son lobistas que reproducen la lógica de sostenimiento del capitalismo a través de la política. Digamos, la política, las ideas, digamos, ¿cómo sostenemos este régimen de explotación, de saqueo? Bueno, generando en los pobres las ideas capitalistas. Entonces, hoy un pibe que vive en La Matanza cree que se salva estafando a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo a través de las redes. Lamentablemente, lo que vemos es esos cursos ontológicos donde generan el sálvese quien pueda, etcétera. Bueno, ese sentido de la vida, de los vínculos, de las relaciones, de tu proyección, de tu rol dentro de la comunidad, bueno, está en disputa. Hoy la sociedad civil está en disputa entre una idea y otras ideas, entre varias ideas, sobre todo esta idea que recién decíamos, la de lo individual, la del sentido propietario de las cosas, que no es menor, digamos, contra la idea de la comunidad, de nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad y aparte efectivamente vamos a tratar de, en estos programas, poder contarte de primera palabra, digamos, experiencias que tienen que ver con el sálvese colectivo, con eso de espalda con espalda. Bueno, nada, un poco la idea acá va a haber ideas. Vamos a tratar de salir, si se puede, de esta Argentina, por supuesto, justo ahora que le entran todas balas a Milei, decís, che, vamos a traernos un poco de la cotidianidad que implica un gobierno en descomposición. Sí, pero como decimos, no hay que ganarle a Milei las elecciones. También hay que derrotar a Milei en sus ideas, porque es muy importante derrotarlo en sus ideas. Va más allá de que si no se llega a fin de mes, va más allá si no nos alcanza o la inflación o la medición de la inflación es mentiroso, anticuada, con una canasta básica donde no plantea la realidad. Hoy las redes y las tarifas tienen mucho más incidencia a la hora de medir la inflación que desde el 2004. Del 2004. Los índices para medir todo lo que conocemos del INDEC es del 2004. Las pautas culturales de consumo, etcétera, se fueron modificando a partir de la crisis que hubo, sobre todo la pandemia. Entonces, vos no podés medir de la misma manera que el 2004. Por eso te da 1,6 de inflación. Mentira, mentiroso. Y donde no se ve lo que te cobran en los alquileres. Bueno, vamos a tratar, si bien vamos a tomar esos puntos, pero vamos a traernos y vamos a tratar de entender por qué. El origen de las cosas, algún tipo de profundidad que permita tener un diálogo, ¿no? Una profundidad erudita de cristal de aquellos que viven en la estratosfera y hablan difícil para que nadie entienda nada, pero para decir, che, qué bien, qué inteligente, a ver si me gano una beca, a ver si me gano un paper de alguna fundación europea, así sigo currando. No, vamos a tratar de dialogar porque de esto se trata. Poder plantear las cosas, dialogar y entendernos, pero dentro de lo que nosotros llamamos batalla de ideas. Acá tenemos que derrotar el conjunto, el núcleo duro de la batalla de ideas del señor Milei y lo que él representa más allá de él. Él es la cara, es la expresión política de un conjunto de capitales que vienen a saquear el país, que necesitan generar las condiciones. Hay un norte global que necesita industrializarse, lo planteó Trump. Para eso necesitan materias primas, y quién mejor que la Argentina para plantear este dispositivo de saqueo, que se lleven las materias primas y a ver si industrializan el norte. ¿Por qué? Porque en su carrera contra los chinos claramente están perdiendo. Pero bueno, basta de palabras. Ahí voy a llamar, hoy vamos a tener, para analizar los resultados en la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar con Emilia Trabuco y con el compañero Gaucho Jaquet, que no sé si ya entraron. ¿Benja, entraron? No entraron. Vos tenés que tener un micrófono ahí, Benja, y lo hacemos. Ahí la voy a llamar directamente. Emi, podés ir entrando. Lo mismo al Gaucho. Dale, Gaucho, entrate.
Vas a salir con Emilia, vamos a hablar un poquito de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, que vengo a desmistificar. Yo lo único que voy a decir, yo voy a preguntar mucho, voy a dejar que, por supuesto, hablen, pues si no esto sería un monólogo más aburrido. Nada, estaría yo siempre pienso en mi hijo, ¿no? Cuando le hablo mucho y se está durmiendo, bueno, ahí digo, anda cambiando el chip porque son diferentes tiempos, diferentes épocas. Tengo una cámara allá y otra acá enfrente. Bueno, me estoy haciendo, vengo con un busito. Este busito fue el que fui a Malvinas, nos pusimos todo el mismo buzo, medio así para hacer trekking, para que no dejen entrar y no nos rompan las bolas. Pero fuimos, obviamente, a todos los montes, a todas las rutas donde pasaron nuestros héroes. Bueno, ¿están entrando ahí? Bueno, ¿qué voy a desmitificar? Voy a desmitificar lo siguiente. Yo creo que la descomposición de este gobierno y la derrota electoral, la paliza electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires no es producto de los audios, no es producto de la coima del 3%, 8%, sino que tiene que ver con la economía, una economía que la macro y la micro le da como el culo. Es decir, ¿no? Hay una situación económica de endeudamiento, los tipos vinieron, es una especie de pirámide Ponzi. ¿Qué significa la pirámide Ponzi? Que hay uno que le pide plata prestado al otro y necesita pedir prestada plata todo el tiempo para ir pagando lo que pocos, es decir, ¿cuál es? Necesita que muchos pongan plata y devolverle a pocos plata. Esa pirámide Ponzi tiene un límite, todos terminan en cana. Entonces, cuando sabíamos que Milei, o sabemos, mejor dicho, para utilizar bien el tiempo verbal, sabemos que Milei tiene fecha límite, tiene un tiempo, era obvio, era lógico. ¿Qué podía ser 2 años, 3 años, 4 años? Puede ser en las elecciones, puede ser en el fantasioso helicóptero, que de alguna manera los primeros meses de Milei, algunos dirigentes conspicuos decían, se va en helicóptero, tranquilo, quédate en tu casa, y esto no pasó. Y en el medio pudo meter un montón una cantidad enorme de leyes que le permitieron construir ese dispositivo de saqueo en la Argentina. Para eso, bueno, ¿qué digo? Porque no le cierra la economía, que empieza la descomposición social y empieza a aparecer estos audios, estas denuncias, que ya la veníamos viendo, no es nuevo esto. Lo que pasa es que tuvo repercusión, producto que uno de su entorno más de confianza, como Spagnuolo, amigo, abogado, que se lo presentó, bueno, ahora sí, los audios tienen repercusión nacional, pero sabíamos de todo esto. Siempre, hasta que llega a los medios hegemónicos, tarda un tiempo. ¿Y qué es? Eso lo empuja a la gente. Bueno, esa es mi opinión con respecto a los resultados electorales, muy clarito, pero vamos a hablar con el Gaucho Jaquet y con Emilia Trabuco. Ya están ahí, ¿no? Yo veo ahí. No, todavía no, me dicen. Pero bueno, perfecto, sigo entonces opinando. La certeza que teníamos era que la bronca se estaba generando, se estaba gestando en los barrios populares, en las barriadas trabajadoras, en los dormitorios obreros, en algunas... Mira, estuve en Pergamino, y ahí los compañeros de base, ahí cuando fuimos a presentar la película Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, los propios compañeros me decían, me parece que ganamos 3, 4, 5%. Digo, ¿cómo van a ganar en la segunda? La segunda es la circuncisión, ¿cómo se dice? El circuito... Circunscripción segunda, ahí es en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona núcleo más rica, una de las más ricas, la zona más rica, bueno, está ahí. Y los compañeros me decían, no, podemos ganar. ¿Cómo que podemos ganar? Y la gente, a Milei no lo quiere, se partió la derecha, los intendentes presentaron lista, puede ser que después de muchos años podamos ganar. Y efectivamente, la política no daba por ganador en la segunda, pero los compañeros sí, porque veían que se estaba canalizando la bronca. Y hay un tema que vos podés, las elecciones no van por el mismo canal de algo racional en términos científicos. Creo que va por otro lado. Se juegan un montón de pasiones, se juegan historias familiares, rupturas familiares, juega un montón de cosas. Bueno, lo que creo que hay es una falta de perspectiva a mejorar. Es decir, se ve que con el gobierno de Milei no vamos a estar mejor mañana. Es decir, vamos a estar peor que ayer.
Entonces, frente a eso, ahí cambia la bocha. Cambia la bocha, y cuando cambia la bocha ya es la capacidad de la política poder capturar esa bronca y transformarla en algo. Yo creo que la gente no votó con un cheque en blanco al peronismo, ni mucho menos, y menos a los intendentes, pero sí creo que los intendentes y la política de cercanía pudo construir una legitimidad que los pone en carrera. Y creo que abre la posibilidad, esta victoria en la provincia de Buenos Aires, abre la posibilidad a un cauce en la lucha del pueblo. Ahora, después sí, te mandan a tu casa o al día siguiente no te plantean una movilización para acercarlo a Milei en la Plaza de Mayo, para condicionarlo, sino que eligen un canal institucional para dar respuesta, y yo creo que va a ser complicado. Yo creo que si el resultado de estas elecciones o la discusión política de cómo seguir la institución dice, che, la salida es institucional, vamos ahora por las elecciones en noviembre, en octubre, hay que ganar de vuelta, hay que tener una disposición. Yo creo que si solamente opera la política, opera en la esfera institucional, y yo creo que estamos cagados, porque no creo que se derroten las ideas de Milei como se plantea, y creo que no se va a resolver. Bueno, ahí me hacen señas del control, que está Emilia Trabuco, el compañero el gaucho Jaquet. Este es el primer programa, chicos, que tenemos. Ahí está. Y nos gustaría poder compartir con ustedes un análisis compañero, una análisis compañera del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, esta paliza que sufrió La Libertad Avanza, que, dicho sea de paso, no esperado ni por el peronismo, ni por La Libertad Avanza, ni por los analistas políticos bueno, creo que se desató alguna cosa, pero bueno, les paso la palabra. La idea es que nos puedan contar, decir, compartir algunas vivencias, algunas de las ideas que les plantean a ustedes el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Empezamos por Emilia? Como quieran. ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, un gusto estar acá con ustedes. ¿Se escucha bien? Bárbaro. No tengo los auriculares, aguantá. Es en Dale, construcción esto. Ahí va, a ver. dale, decime vos cuando estemos. Dale, ahí estamos. Bárbaro. Bueno, te venía escuchando, Rafa, sí, creo que otra vez estamos ante un resultado electoral que las encuestas no anticiparon, ¿no? Me parece que el comportamiento electoral del pueblo argentino está, no solo del pueblo argentino, en general es un proceso que nos excede, que también tiene que ver con, bueno, con lo que venimos discutiendo en torno a la democracia representativa, pero particularmente en lo que tiene que ver con Provincia de Buenos Aires, me parece que de todas maneras obviamente lo hemos festejado. El pueblo argentino decidió rechazar con su voto en las urnas al proyecto libertario. Digo, el propio gobierno decidió nacionalizar las elecciones de Buenos Aires, ¿no? Desdobladas por primera vez en la historia. Y ayer escuchaba a Pagni, ¿no? Este operador también de La Nación Más. Él traía algunos números que no son directamente comparables, pero había un número que me parece interesante para repasar desde nuestros espacios, que es, él mostraba que en relación a la elección anterior había 2 millones de votos de abstenciones, ¿no? 2 millones de bonaerenses que votaron en la elección anterior y en esta decidieron no votar, y que el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Juntos, porque fueron en una especie, no sé si decir la alianza porque fue violeta absoluta la boleta, digo, el PRO se subordinó absolutamente a la identidad de la Libertad Avanza, perdieron juntos 1.500.000 votos, ¿no? Pagni decía, en su hipótesis, de que, bueno, estos votos que perdieron son en realidad esos que se abstuvieron, ¿no? Porque el peronismo igualmente sostuvo en un contexto complejo, pero aumentó unos 400.000 votos, si no me equivoco, la fuerza, podemos decir, del peronismo. Parece que ahí hay algo que mirar. Ahí, obviamente, en un resultado, bueno, ahí estás mostrando el mapa, obviamente el peronismo en unidad o en lista única, como le dicen algunos, no en unidad, fue y ganó 6 de las 8 secciones electorales. Digo, una
un resultado muy contundente, y decías vos también, en lugares de la pampa húmeda, ¿no? De lugares que, bueno, vieron que la campaña de algunos de ellos fue la gente que hace caca en baldes, ¿no? Eligió de nuevo el peronismo. Bueno, Le falta decir bajo esa que, misma, le falta decir que queman el parqué. claro, bueno, bajo esa concepción no entrarían muchos en Pergamino, Junín, digo, ¿no? En lugares donde, podríamos decir, está ese sector ligado a lo que ellos llaman el campo, Claro, claro. que no sabemos que no es todo lo mismo, pero en una clase acomodada que vive del agro, ¿no? Ahí también hubo un resultado favorable al proyecto que bueno, encabezaba en este caso Axel Kicillof. Sectores Es, rurales salieron a votar al peronismo, claramente. sí, claro, Ah, claro, por eso digo, no hay no es lineal la lectura, digo, el resultado por casi 14 puntos demuestra, y creo que el gobierno toma nota de esto. Vieron, recién miraba la foto de esta mesa nacional que el gobierno decidió armar después bueno, de una especie de asamblea permanente en la que se puso el gobierno de Milei para ver cómo sale de esta encrucijada. Bueno, muestra un poco, no hubo gente afuera del gabinete que se esperaba, ¿no? Ante un resultado tan adverso, en general esperamos que haya bajas dentro del propio gabinete. Aún no las hay. Lo que nosotros veníamos leyendo, y ahí, bueno, en Nodal estuvimos charlándolo también con Lucas Aguilera, que es nuestro director de investigación, un poco que estas elecciones también hacia adentro de lo que hoy podemos decir la libertad avanza, hubo una lucha intestina entre lo que podríamos denominar el círculo rojo, ¿no? De Argentina. Hubo sectores no muy contentos con el rumbo económico del gobierno, quizás, que por ahí explica bueno, esta filtrada de audios, digo, esto que Bullrich dijo era un espionaje ilegal. Bueno, lo que parece ser más racional es decir, bueno, alguien de tu propio espacio decide filtrar esos audios, y bueno, determinados sectores del círculo rojo, que podríamos decir ¿no? El círculo rojo analógico y digital, como el gobierno lo demarca también, mi ley ha hablado en esos términos, se juega algo, ¿no? Se jugó algo, y además atacó particularmente a este núcleo más de la vieja casta. Pagni también lo identificaba así, que es los Menem, ¿no? Podríamos como para identificarlos así muy sencillamente, que fue el gran armador, digo, este espacio Karina Milei, ah, Menem para, pareja, sacame esa foto. contra, Sacame esa foto. Mira lo que es ay, eso. es tremenda. Bueno, dale, dale, dale. No, pero bueno, mirá ahí cómo está, ¿no? Bueno, él decide poner a su hermana a un lado, pero del otro Ah, estaba aparece la hermana. Francos. ¿Estaba la hermana ahí? Sí, sí, está la hermana, ahí, mirá, al ladito está. Sí, sí, la hermana. Y La están hermana todos, está ¿no? al Sí. lado. ¿Esta es Esta de es hoy? de hoy. Esta es de hoy, mira. Esta es de hoy. Tiene Es la campera mesa nuevamente, política. ¿no? Se puso las dos, tres camperas nuevas. Para mí hay un chaleco antibala ahí, ¿eh? El tipo está. Yo coincido, dije lo mismo. Él está medio paranoico, así como que lo van a Y matar. medicado, sí. Sí, sí, anda delicado, delicado, Delicado y delicado y medicado. medicado, pero la hermana está ahí al lado de él. Pero esta es la mesa política que Adorni mismo salió a anunciar que armó el gobierno, que incluye a Guillermo Franco, al mismo Adorni, incluye a Menem, lo sostuvo, parecía que era el fusil que iba a saltar, el fusible, ahí que iba a saltar del gobierno, pero está, ahí lo tenemos a Dorni, y aparece de nuevo, en primera escena, que lo vimos en el escenario también, muy así, muy el empoderado, Santi. Santiago Caputo. Santi. Santi. Santi, el plenipotenciario, el asesor sin cargo, ¿no? El Che, monotributista del gobierno, que es el que encabeza o el que representa políticamente, decimos, el círculo rojo, ¿no? Es un tipo que tiene conexiones con el empresariado del sector más ligado a la finanza, ligado a la industria digital, y el que maneja de alguna manera las milicias digitales, ¿no? El Gordo Dan es uno de los ejemplos, pero tiene todo este entramado que tiene más de 200 empleados, ellos que no usufructan el Estado, bueno, sí, estas milicias que, bueno, arman el relato mediático del presidente, pero que además tiene gente como, eh,
bueno, el señor dueño de Mercado Libre, ¿no? Galperín, que jugó bastante en sus redes sociales. El residente uruguayo Galperín. Exacto. Que es uno de los principales beneficiados de este gobierno, ¿no? Ay, no todos la estamos pasando mal, peleó con Puyaro, el presidente. Está peleado con Puyaro está haciendo ahí. Eso quería con el gaucho, conocedor. Digo, le paso la palabra ya cuando hablamos de lo rural, porque el gaucho sabe un montón de eso, pero no, digamos. Gaucho querido, gracias por estar ahí, sobre todo en este primer programa. ¿Cuál fue qué entendés que nos deja el resultado electoral? En primer lugar, felicitaciones por el programa, por el primer programa, Batalla de Ideas. Buenas tardes, compañera, Rafa. No, ahí me parece que era lo que de alguna manera venía hablando. Igual esa mesa es la cara política del gobierno, ¿no? Es decir, ahí faltan los principales ejecutores del modelo económico y de lo que quieren hacer con la Argentina. Sturzenegger y el otro Caputo, digamos, ¿no? Esa es la cara política. Yo creo que la única respuesta que dio el gobierno en función de la relación tuvo que ver con armar esa mesa. Digamos, poder componer la mesa política, digamos, con una debilidad enorme, porque esa mesa política en un primer momento tenía un cierto poder que tenía que ver mucho con la relación con los gobernadores. Eso hoy está desarmado también, ¿no? Digo con los gobernadores en términos generales, y esencialmente esos gobernadores que están en el centro, por ponerlo en alguna posición. O los gobernadores que se fueron para ahí, como el gobernador de Tucumán, ¿no? Todo eso me parece que es una pata que hoy ya no tiene y que tiene una gran debilidad. Me parece que el resultado de las elecciones, si uno lo hubiese analizado con anterioridad y la posibilidad de poder enunciarlo públicamente y una confianza en nuestro pueblo, era algo lógico el tema del resultado de las elecciones. No digo una cuestión numérica de más votos, menos votos, pero sí era una cuestión lógica. Digamos, este gobierno tuvo movilizaciones de la CGT desde su comienzo, más allá después de cómo se fue desarrollando eso, sectores de nuestro pueblo castigados por una política cruel en la calle, jubilados, los discapacitados, 15.000 empresas pymes volteadas en estos pocos 2 años, despidos de la clase trabajadora. Y cuando uno pierde un trabajo formal, implica una repercusión en la informalidad, implica una repercusión, digamos, en lo precario, digamos, del laburo. Me parece que a eso, esa política absolutamente cruel, que nuestro pueblo empezó a sentir, digamos, en carne propia, fue lo que fue acumulando. Y sí creo de que la catarata de denuncias provocadas por ellos mismos, digamos, en su interna, hizo una ecuación de todo eso que se vio en el resultado de las urnas. A eso absolutamente hay que sumarle... La tormenta perfecta. Claro, pero hay que sumarle también, a ver, lo bueno de este lado. ¿Qué sería lo bueno de este lado? Es que de alguna manera se construyó esa alianza electoral de Fuerza Patria y que eso no fue dividido. Y lo bueno de este lado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tuvo que ver mucho por una gestión del gobernador, en términos generales prolija, poniéndole el pecho y planteando políticamente una cuestión opositora a la presidencia, ¿no? En muchos convite que cuando fue Axel se plantó y en otros directamente no fue. Me parece que esa conjugación, y ahí yo creo que también hay que sumarle el tema de Cristina Presa, digamos, en función de que eso despierta un sentimiento en ciertos sectores populares, todo eso tuvo que ver, digamos, con el resultado de las elecciones. Lo planteo así porque muchas veces de este lado hay como análisis egoísta, ¿no? Porque cada uno termina como destacando en función de lo que le sirva a uno. Y creo que hubo toda esta conjugación en ese sentido. Es más, te agrego una cosa más. Y la actitud de Massa en poder decir, che, hay que estar unido a la alianza, reconocido por Axel en un acto. Digo todo esto para ver que el gran combo ese es lo que terminó siendo el resultado, digamos, de las elecciones. Una paliza, más allá de la cuestión numérica, una paliza de una respuesta, digamos, a la crueldad del gobierno. Sí creo de que eso no implica la gran solución, implica analizar esta coyuntura electoral. El porcentaje de votantes que no fue a votar, yo le decía a los compañeros, me parece que alguna vez cuando nos cruzamos, Rafa, lo charlamos,
Si nosotros preservamos los votos, nosotros, Fuerza Patria, preservamos los votos y el sector de nuestro pueblo que votó inconscientemente o votó por el enojo que tenía, por la bronca que tenía, lo votó a Milei, no va a votar porque se sintió esa política cruel y sintió también la coima, como estos tipos venían a plantear la anticorrupción, y no va a votar, se ganaba. Sí, bueno, ahí dejaste como algunas cosas que están buenas picando, pero lo interesante es que, a ver, yo creo que no hay vuelta atrás. No, el que votó en contra de Milei no tiene ninguna posibilidad de hoy, digamos, mañana en octubre volverlo a votar, ni acá ni en ningún lado, pero producto porque las propias condiciones materiales están cada vez peor, se está profundizando la malaria, la gente tiene 2, 3 laburos para sobrevivir, no alcanza, está planchado los salarios. Muchas veces los economistas, yo algunas veces me río, no, el ancla de la política fiscal, el ancla del dólar. No, acá el ancla es los salarios. Vos tenés planchados los salarios y a partir de ahí tenés una enorme transferencia de recursos de los sectores populares y los laburantes a los concentrados. Esto es una máquina, antes teníamos, con Alberto teníamos una manguerita, no la de los muchachos, de los encargados de edificios que lavan todas las mañanas inconscientemente las veredas, sino una manguera de bombero de transferencia de recursos, sectores populares a las concentradas. Hoy este tipo hizo cañones y cañones, avenidas enteras, gasoductos enteros de transferencia. El ancla son los salarios. Ahora, a partir de esto, digamos, es como siempre lo que venimos charlando. ¿Hay posibilidad de desatar las fuerzas populares por abajo o queda en lo institucional a partir de aquellos que, efectivamente, como lo dijiste vos recién, Gaucho, son mariscales de la victoria, no de la derrota? Son los mariscales de la victoria, son aquellos que tienen, como decía Cristina, el bastón de mariscal. Yo creo que hoy Axel tiene no un bastón, 1, 2, 3 bastones, es decir, aquellos que se sienten dentro de el ecosistema del peronismo que fue unido y que también vienen sosteniendo ese bloque en diputados de 99 diputados, algunas veces 98, otras veces 101, que permitió dar las peleas en la institucionalidad. Ahora, ¿hay posibilidad de desatar esas fuerzas populares que terminen, digamos, de cocinar el guiso? ¿O hay una vuelta, che muchachos, tranquilos, déjenos a nosotros, la institucionalidad por arriba de la calle? ¿Qué opinás, Emi? ¿Cómo seguimos? ¿O cómo se sigue? Ay, qué es la pregunta en la que nos debatimos desde que ganó Milei, ¿no? Me parece que los territorios de disputa son todos, ¿no? Es el territorio electoral, es en el ámbito institucional, es en el Congreso. Pero creo que tenemos que nosotros tomar nota como organizaciones sociales de que acá está pasando otra cosa, ¿no? Lo decía el Gaucho también recién. Bueno, esos compañeros, esos bonaerenses en este caso, o esos argentinos y argentinas que votaron con bronca, que votaron, no sé, con bronca, pero además votaron a alguien que proponía otra cosa, ¿no? Porque es la gran estafa de Milei. Milei proponía venir a cambiar el país, venía a proponer, ¿no? Cuando la derecha nos ganó el discurso de la transformación, la derecha nos ganó por ahí este discurso más, ¿no? De venir a radicalizar, pero venir a radicalizar por derecha en este caso. Me parece que hay grandes sectores populares que están esperando una salida revolucionaria, una salida de transformación por izquierda. Izquierda, derecha, dos categorías complejas, pero revolucionaria dentro de un proyecto nacional y popular. Me parece que ahí es la vuelta que tenemos que poder encontrar, que el pueblo fue a votar y dio un mensaje bastante claro, pero yo creo que también no hay vuelta atrás si nosotros podemos ofrecer un proyecto, una conducción de un proyecto que realmente venga a transformar para el pueblo argentino. Me parece que ese es el gran mensaje que se volvió a ver en las urnas. Obviamente el enemigo es muy grande, los muchachos se pelean, pero hay concepción de clase, ¿no? Ellos saben
que con el peronismo pierden privilegios, entonces esta batalla no va a ser una batalla fácil. La macro y la microeconomía están destrozadas, se están debatiendo en cuándo vuelven a devaluar. Digo, quieren llegar a devaluar después de octubre, pero lo que parece ser, y algunos economistas ya nos adelantan, es que puede venir una nueva devaluación. Esto decís de los salarios, imaginémonos los salarios con una nueva gran devaluación. Esto no se aguanta más, ¿no? Me parece que ya están los hogares absolutamente endeudados, con deudas impagables, bueno, los niveles de pobreza, los niveles de informalidad. Aquí hay que proponer un proyecto realmente de transformación que nos haga salir de esta. No va a ser sencillo, ya se reventaron de mínima 12.000 millones de dólares que nos habían entrado con el respirador artificial del Fondo Monetario. Bueno, creo que también el discurso de Milei arriba del escenario, él le habla al Fondo Monetario Internacional, él le habla a los capitales, pues si no, no puedes entender que después de una derrota de 14 puntos, el tipo diga acá no va a cambiar nada en lo económico. Si la gente te está diciendo claramente lo contrario. Entonces, ¿a quién le hablas? Me parece que ahí ya nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Con esta idea de que el gobierno no viene, como dice, a gobernar para los y las argentinas, viene a gobernar por intereses extranjeros, ¿Vos creés ¿no? Que ya vinieron y ya están saqueando nuestro país. Bueno, esta creo que es un escenario de oportunidad. Yo coincido y voy a retomar lo que dijo el Gaucho también. Esta es una elección con la principal líder nacional y popular presa. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos criticarla más o menos, pero la única hoy que está presa y casi muerta, porque por algo, por no sé de qué del destino, esa bala no salió, es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y eso también descolocó al movimiento nacional y popular. Después no podemos debatir políticamente, ideológicamente, podemos debatir en términos programáticos, pero Cristina está presa, ¿no? Y de manera ilegal, sabemos, ¿no? Una batería de causas armadas la quisieron aniquilar y la quieren aniquilar en todos los planos. Entonces, bueno, eso obviamente también es un elemento que juega, y Cristina hoy representa la historia más reciente donde vivimos con dignidad, ¿no? Donde éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es el peronismo se va a tener que reinventar y bueno, en eso estaremos. Emi, pero vos no le atribuís, digamos, ciertos logros, o mejor, digamos, hay algo en que efectivamente Axel, digamos, 6 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires y una estrategia electoral que era resistida en los sectores. Por supuesto, yo Axel creo que es un dirigente brillante, es un dirigente que ha sostenido la gestión de una provincia complicada. Creo que lo que nos está costando dentro del movimiento es la herencia, ¿no? La herencia de las conducciones. Y bueno, yo soy muy crítica, sí, claro que lo soy, pero bueno, quiero remarcar el hecho de que ella esté presa, porque también muchas veces creo que atribuimos errores dentro del movimiento a Cristina, porque es más fácil. No digo que no los tenga, pero yo escucho demasiados dirigentes criticando a Cristina y no apuntando los cañones a otros dirigentes que creo que han cometido errores mucho más groseros dentro del movimiento o que han querido parecerse más al enemigo o que siempre caminan otro programa que no es el programa del peronismo popular, revolucionario, que es como nace el peronismo en nuestro país. Digo, en ese sentido, yo Axel lo banco, digo, vuelvo a repetir, es el corazón del kirchnerismo, Axel. Está bien, pero atribuirle de alguna forma su capacidad de poder, digamos, anticiparse, adelantando las elecciones, unificando al peronismo, y cuando tuvo que sacar, digamos, poner a Catopodis en lugar de Massa en la primera, le jugó muchísimo a favor, digamos, orientó una matriz, me parece diferente. Me parece que no hay que, yo creo que está bien lo de Cristina, de hecho, no es correcto, pero bueno, me parece que hay que empezar de alguna forma a estos bastones que dijo Cristina, bueno, agarren los bastones a Mariscal, bueno, este pibe gobernando, haciendo, independientemente de la valoración, si hay una provincia en pie, es porque de alguna forma hay otras provincias que se están cayendo a pedazos. Pero bueno, la editorial me parece que no debe pasar tal vez por la interna del movimiento nacional, porque a la gente no sé si le importó mucho. Me parece que hubo bronca contra Milei y salió.
Y si hay algo, mira, el gaucho, yo, la última vez que lo escuché en un discurso, éramos, no sé, como 400 500 en la plaza, y nos dijo a los militantes, ¿por qué los militantes no hablan de producción? Entonces, a partir de ahí digo, este gaucho, claro, que tiene que ver con discutir dentro del movimiento nacional temas que hacen a este programa que tenemos que convidar, porque están las condiciones para que hoy la gente te va a escuchar. Me parece que hoy la gente escucha el peronismo, escucha a los gobernantes, escucha a los intendentes, y bueno, ahí tenemos la capacidad, las corrientes que tal vez no somos, que estamos muy lejos de ser hegemónicas dentro del movimiento nacional, pero Gaucho, desde la perspectiva esta militante que planteas vos, que nos planteas permanentemente, ¿qué salida, qué respuesta puede haber de estas corrientes más populares, revolucionarias, militantes, frente a este escenario nuevo, que claramente es nuevo para todos? ¿Cómo deberíamos afrontarla? No, yo creo que tenemos un montón de desafíos hacia adelante y me parece a mí que en ese sentido necesitamos, primero que todo, como revolucionar la militancia, ¿no? Y revolucionar la militancia de cada uno de los espacios, de cada una de las organizaciones, más grande, más chica, y ponernos a pensar cómo se construye el poder político en la Argentina. Hoy el poder político en la Argentina la tiene la clase dominante, la tiene la élite económica. Y nosotros tenemos que caracterizar también la situación que estamos ahí escuchando a la compañera. Digamos, me parece que Fuerza Patria es una alianza electoral hoy por hoy. Y tiene el desafío de transformarse en la Fuerza de la Patria. Tiene el desafío de transformarse en un movimiento nacional. Tiene el desafío de reconstruir la nación y construir un programa que rompa de cuajo con el modelo económico que nos ofrece el capital financiero, la globalización y la ley económica en la Argentina. Me parece que ese es el desafío que hay que tener y ese desafío nosotros, que venimos más de abajo, tenemos que empujar el desarrollo de eso. Y ahí nos parece a nosotros que el eje de la producción y el trabajo y la soberanía es clave. ¿Pero por qué el eje de la producción, el trabajo y la soberanía? Porque también es una discusión del mundo. La transición, digamos, de un mundo bipolar a un mundo multipolar, digamos, tiene que ver con esa discusión fuertemente. El mundo está discutiendo nuevamente la producción. Por eso planteamos, digamos, que el eje debería ser eso. Y hay que reconstruir ese movimiento nacional pensando en esas tres banderas, producción, trabajo y soberanía, pero pensando cómo se construye el poder político. La élite económica, los dominantes, digamos, la clase dominante de la Argentina del 75, 76 hacia adelante, se vienen fortaleciendo. Claro. Aún en el proceso de Néstor y Cristina, con todo lo que hicieron Néstor y Cristina, el poder económico se afianzó fuertemente. Entonces, cuando vos querés reconstruir una nación soberana, te tenés que enfrentar a esa élite económica. Y ahí me parece que también es parte de la discusión, porque muchas veces decimos, no hagamos diagnóstico, no caractericemos más, propongamos cosas, pero si nosotros no acertamos una buena caracterización de la fuerza que tiene nuestro enemigo, es muy difícil poder encontrar una respuesta concreta. Por eso creo, y termino acá, Rafa, no tenemos que aflojar en la calle con respecto a Milei, digamos, no hay que regalarle la institucionalidad de 2 años más, hay que avanzar por un juicio político ya para Milei, porque si no el desastre va a ser aún peor. Y me parece que ahí hay una jugada muy fuerte de los sectores que venimos de abajo, en esta situación que la planteaba vos. Y ahí tenemos que mostrarnos en la cancha para poder provocar una discusión con nuestro pueblo en ese sentido, porque una parte importante de nuestro pueblo ya no aguanta más esta situación. Una gran importancia de nuestro pueblo es afectado por la política actual de Milei. Y ahí intentar que la militancia vuelva a conectarse con el pueblo, a representar los intereses y las necesidades del pueblo, hay que reconstruir esa militancia revolucionaria en el marco de estos ejes que marcábamos recién. Muy bien. Bueno, gracias, Gaucho. Qué ilusión. Digamos, esto de, estamos 20 minutos, no, es imposible, entre compañeros, hay un momento que se está viviendo riquísimo. Bueno, gracias, Gaucho. Emi, ¿nosotros dónde nos conocimos? Yendo a Caracas, ¿no? Creo que sí, nos conocimos yendo a Caracas. Qué viaje ese, por favor. Creo que estuvimos parados no sé sí. cuánto tiempo. Claro, porque le cortan todos los viajes, no se puede ir por ningún lado a Venezuela.
Bueno, saludos compañeros. Emilia, Saludos. Rafa, nos vemos, abrazo. Bueno, Chau, gracias, Rafa, Emi, gracias. nuevamente. Chao, querida. Bueno, pasaron dos compañerazos, Emilia, así como decíamos, nos conocimos yendo a Caracas, y el gaucho Jaquet, compañero del campo popular, militante. No digo histórico porque no hay que hablar de historia, hay que hablar de presente y de futuro. Bueno, grandes compañerazos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No queríamos dejar pasar este programa sin entrevistar a Jorge Elbaum para que nos cuente qué está pasando sobre la injerencia guerrerista, la intervención militar pretendida por los Estados Unidos. Todos sabemos, si vamos a hacerla simple, sencilla, para que la entendamos todo, Venezuela tiene un montón de petróleo, tiene un montón de tierras raras y el norte global, como decimos, se quiere reindustrializar en su carrera contra Oriente, los chinos, el G2, todo lo que, y necesita de esas materias primas. Después en el medio ya inventaron en Irak, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el coronel ese de la guerra de Irak que fue a Naciones Unidas y con una especie de botellita hacía así? Colin Powell. Hacía con una botella. ¿Quién es? Ah, ya está Jorge. Estaba Colin Powell diciendo: armas químicas tiene el régimen de Saddam Hussein y hay que hacerlo pelota. Después se comprobó bueno, invadieron, destruyeron. Ahí se empieza con los ejércitos privados cuidando los pozos petroleros que Estados Unidos para, entre comillas, si gasté en liberarlo de Saddam Hussein, yo me tengo que cobrar. ¿Cómo se cobró? Con los pozos petroleros, y pusieron ejércitos privados a cuidar y, por supuesto, hacer de sus andanadas en Irak. Obviamente, 10 años después, como hace siempre los Estados Unidos, empiezan las películas, empieza Hollywood a replantearse que hicieron esto, hicieron lo otro. Bueno, siempre inventando excusas para invadir. Ahora, qué mejor palabra que la de Jorge, un compañerazo conocido de la casa, por supuesto, militamos juntos en muchas travesuras. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí, Rafa, compañeros? Bueno, gracias por la invitación y contento de estar en este streaming. Sí, la idea era, faltan voces. No es que faltan voces, faltan voces. Y que es un momento donde hay que estar compartiendo. Fue un momento en la Argentina muy delicado en términos de, vos fijate, si después de la paliza que se comió Milei en la selección de la provincia de Buenos Aires, el tipo dice, vamos a redoblar la apuesta. ¿Qué significa? Hoy 1 de cada 3 pibes tienen problemas para comer. ¿Qué significa? Que 2 pibes cada 3 van a tener problemas para comer, nos van a pegar más, los jubilados van a seguir planchados sus saberes. Eso es redoblar. Entonces, frente a eso, necesitamos como determinada, que se inunden de palabras el éter, digamos, pero sobre todo para la acción. Bueno, en esta clave, este streaming aporta eso, un poco a la confusión general, y de vez en cuando vamos a invocarle alguna. Frente a eso, tu palabra acerca o el análisis, mejor dicho, no tu palabra, el análisis de esta pretendida intervención militar de los Estados Unidos con la flota ahí, en el Caribe, digamos, no es una amenaza solamente, ya están ahí. ¿Cómo la ves, Jorge? Bueno, en principio, si tuviese que hacer una síntesis, repetiría exactamente tus palabras en el prólogo respecto al objetivo básico del imperio, que no es muy simple la cosa, efectivamente, necesitan recursos naturales y van por eso en toda América Latina, que siguen considerando su patio trasero. Lo dijo hace bastante poco la jefa del Comando Sur, de forma muy brutal y explícita. Nosotros tenemos un montón de litio, tenemos en América Latina, y vienen los chinos y se lo quieren llevar, y eso es nuestro, más o menos. Bueno, ese es el tema de fondo. Ahora bien, como un montón de ciudadanos, compatriotas, están atorados por las visiones de los medios de comunicación imperial que producen disonancias cognitivas. Hace poco escuchaba una antropóloga muy capa que decía que nuestro cerebro, no en términos de biología, sino que nuestro cerebro tiene como, en general, una actitud medio fiaca, y después de escuchar muchas veces lo mismo, tiende a creer que eso que escucha es veraz, por lo menos, porque no puede entender nuestro cerebro que alguien mienta
tan descaradamente durante tanto tiempo y nosotros seamos los pelotudos que compramos y deglutimos esa información. Pero efectivamente, la sociedad argentina está atravesada por el discurso del imperio, reproducido por Clarín, La Nación, Infobae, A25, A24, perdón, y el 99%, incluso en algunos lugares donde yo trabajo también, ¿no? Donde muchas veces me cuesta ser claro y explícito como lo estoy haciendo acá en este streaming. Frente a esa realidad, es importante explicar que todas las falacias de Colin Powell en las Naciones Unidas, que generaron millones de muertos, porque este es el otro tema que no se quiere decir, ¿no? Es lo mismo que están haciendo hoy en Venezuela. El narcotráfico venezolano es patético. Todos los informes, incluso de la DEA, que son unos personajes bastante corruptos, dicen que el 87% de toda la droga que entra a Estados Unidos De Colombia. entra por el Pacífico, ¿no? Ah, mira. Por el Pacífico, sea de México, de Ecuador, en general entra por el Pacífico y no por el Atlántico. Efectivamente, ahí muy bien está, en el momento tenemos la información. El gráfico no lo preparé yo, esa debe ser mi amiga Laura que está siempre. Ya Una capa. jugamos al truco sin guiño, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente, y después el otro tema, que nadie quiere hablar, de eso no se habla como la película de María Luisa Bember. Cuando toda esta droga entra en los Estados Unidos, ¿quiénes son los carteles dentro de Estados Unidos encargados de distribuir algo así como, para que tengan una idea, estamos hablando de unos 80.000 millones de dólares por año, que se distribuyen hasta el rincón más pequeño del último pueblo de un país que tiene 300 millones, 350 millones de habitantes? ¿Quién distribuye eso ahí? Y no solamente, obviamente son cárteles poderosísimos, ¿no? Porque además compran policía, compran jueces, compran, porque no es que es nuevo esto tiene 60 años de historia y empezó, hay que decirlo, con Vietnam, cuando empezaron los soldados norteamericanos a traer básicamente heroína desde Vietnam en aviones militares, cosa que se supo incluso por documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, desclasificados 30 años después. Entonces, primero, Venezuela no tiene ningún cártel. La producción, por ejemplo, de fentanilo hoy más importante, efectivamente se produce en México. La presidenta Claudia Sheinbaum está dando una batalla enorme contra 40 años de neoliberalismo que han logrado configurar ejércitos de sicarios y personajes patéticos que son los que se llevan, para que tengamos una idea, $1 de cada 20 que ganan los carteles de Estados Unidos se llevan los Z, los carteles de México, ¿no? Que son los que entran básicamente no por la frontera terrestre, sino por el Pacífico, decíamos antes. Bueno, los carteles dentro de Estados Unidos que distribuyen, que no son mexicanos, no podrían serlo, porque necesitan cierto aval de las fuerzas policiales. Y no solamente quien distribuye, quien ingresa, quien distribuye, y vamos a lo más importante de todo. ¿Quién lava la guita? ¿Quién lava? Estamos hablando de que 1/3 de toda la producción inmobiliaria de las construcciones de Estados Unidos están ligadas a las guaridas fiscales como Las Vegas, Delaware y las otras que se reparten en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Reino Unido, en el Caribe como Bahamas, etc. Es decir, la guita se lava en las guaridas fiscales, que nadie te pregunta de dónde viene la guita, y después se legitima. Yo siempre cuento la historia, que me parece clave para entender el fenómeno, de la ley seca en la década del 20 del siglo pasado, cuando Estados Unidos, producto de X circunstancias, prohíben el alcohol
y empiezan a ver las mafias que lo traen de contrabando. Una familia, había 3 grandes mafias, irlandeses, tanos y judíos. ¿Pero por qué? Porque eran los pobres, eran los migrantes pobres llegados y los más atorrantes se dedicaban al delito, a la mafia, etcétera, etcétera. Muy bien. Los encargados más importantes del contrabando de licor desde Canadá a Estados Unidos eran los irlandeses. Y el capo absoluto de los irlandeses se llamaba Kennedy. Kennedy, que era básicamente el padre de quien después fue el presidente de Estados Unidos. ¿Qué hacen los mafiosos como Kennedy? Mandan a sus hijos a Harvard. Eso se ve en Padrino 2, ¿te acordás? Efectivamente. Te cagué, te polié. No, pero más allá, porque la verdad que el Padrino tiene muchísimos datos de la realidad. Incluso en el Padrino trabaja un mafioso famoso que después terminó en Cana, ¿no? Trabaja como actor. El grandote. Lo que quiero decir es que esto es lo que están haciendo ahora con el narco. Y Trump, que es socio de los narcos en la producción inmobiliaria históricamente, de hecho, en la biografía cuentan que recibió aporte su familia, porque él ya era millonario cuando nació, digamos, de su padre que se dedicaba a la trata de blancas, y a las mafias, digamos, ¿no? Su abuelo fue expulsado de Estados Unidos y lo mandaron de vuelta a Alemania justamente por estar vinculado al delito, ¿no? Y tiene vínculos con carteles que se metieron en el mundo de la construcción y cooptaron el sindicato de la construcción, hasta el día de hoy. Entonces, es decir, Trump nunca va a dedicarse, ahí están los Kennedy, espectacular, mira la velocidad, yo no puedo creer, este es un streaming de primero, Rafa. Increíble, Acá una producción, tenemos nada una que envidiarle producción a la industria cultural yankee. Así es. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, en Estados Unidos no solamente se legitimaron mandando a Harvard, sino mandando a sus hijos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que les permitió tener galones, etcétera, como tuvo. En la retaguardia, ¿no? Por supuesto. Efectivamente, como van todos los que compran lugares, ¿no? No mandaban a los negros adelante, que son los que perdieron la mayoría, obviamente, de las vidas en Normandía, sobre todo por parte de Estados Unidos. Pero digo, es una mafia enorme, y lo que hace Trump es disimular, y ahí voy al punto. Es decir, estoy luchando contra el narcotráfico, pero no se me va a ocurrir luchar contra los tipos que me permitieron ser millonario. No voy a cagar a mis socios en la construcción de los Trump Building en distintas partes de Estados Unidos y del exterior, con lo cual hago toda una escenificación. Lo que pasa es que es una escenificación muy peligrosa, porque atacar Venezuela no es atacar Venezuela. Hoy es atacar a América Latina. América Latina se incendia. Lo dijo el presidente de Colombia. Si atacan a Venezuela, todo lo que nosotros llegamos a consolidar como formato de paz con la FARC, con una parte de la ELN, etc., se incendia. Entonces, y eso, imagínate en distintas partes de América Latina, va a ser terrible, incluso en México, que ya Sheinbaum ha advertido de que no se les ocurra cuestionar de alguna manera militarmente lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, esto es una escenificación muy peligrosa y creo que nosotros, en tanto militantes populares en la Argentina y en América Latina, tenemos que estar muy atentos, porque una ofensiva del imperio nuevamente en nuestro continente debe tenernos unidos para enfrentar esta brutalidad característica, por otra parte, que nos tienen acostumbrados desde hace más de un siglo desde Washington. Bueno, como siempre, ¿cómo venimos de tiempo, Lau? ¿Estamos bien? A ver, ¿no hay una suficiente producción de la industria cultural yanqui que se expandió por todo el mundo a través, digamos, planteando la crítica y la autocrítica de lo que fue desde una perspectiva más liberal? Hollywood es más liberal, pero, digamos, como reflejando y desnudando la situación política, la DEA, cómo se arman los carteles internos, cómo se lava la plata en los bancos. ¿No es suficiente eso para que, aunque sea las élites políticas,
en América Latina haya una respuesta. Hay un silencio, digamos, que es, digamos, ¿cómo uno puede aportar desde acá? Yo creo que digamos, la derrota de Milei implica el principio del fin de quitarle una ficha, digo, regionalmente a Trump. Digamos, la Argentina de Milei es una ficha de Trump. Ya cuando pudimos, el conjunto del pueblo, ganarle a Macri, fue la primera derrota que le impusimos a Trump en la Casa Blanca. Y va por la segunda. Yo creo que, digamos, hay que debilitar la ficha que tiene en el Cono Sur. Después inventa una, ¿viste? Después te aparece Perú, te aparece, bueno, pero de alguna forma hay que... El silencio de las élites políticas en la Argentina con respecto específicamente a Venezuela y la injerencia intervencionista por parte del gobierno no de Trump, de Trump, porque son alemanes, Trump sería si son sajones, digamos, Trump, esto creo que me lo enseñaste vos, no sé dónde te escuché o leí en algún libro tuyo, pero, digamos, ¿cómo rompemos políticamente y modificamos esa correlación de fuerza e incidimos para que las élites políticas en la Argentina, los dirigentes sindicales, los dirigentes de las organizaciones sociales, la política que triunfó en la provincia de Buenos Aires, levanten la voz para la defensa, digamos, de Venezuela en particular, pero en general de los acuerdos de paz que implica América Latina? Yo creo que la garantía para que eso suceda es la integración regional, sobre todo entre los gobiernos, vamos a llamarle progresistas, algunos lo son pocos, como el caso de Boric, ¿no? Pero bueno, en temas internacionales por lo menos tiene un posicionamiento respecto a Israel, a Palestina, etcétera, bastante ecuánime, ¿no? Creo que hay que apoyarse sobre todo en México, clave, y en respecto a esto, si bien Lula ha tenido un rol bastante esquivo al negar la posibilidad de que Venezuela se integre a los BRICS, saben que un ataque de Estados Unidos en Venezuela supone un peligro también para, sobre todo el Amazonas brasileño, que siempre está en la mira de Estados Unidos, que Estados Unidos ha llamado a toda esa zona una zona sin Estado, ¿no? Negando casi la soberanía de Brasil sobre el Amazonas. Entonces, hay un montón de elementos que pueden permitir, que debieran haber permitido ya hasta el día de hoy. Lamentablemente, hay mucho miedo, ¿viste? Hay como una inercia de otra época, de la Guerra Fría, creo yo, que todavía no logró ubicarse en relación elocuente frente al momento actual. Y el momento actual, a diferencia de la Guerra Fría, es que hoy por hoy el poder militar, económico, científico, tecnológico no está en el G7, en Estados Unidos y en Europa Occidental, sino está en el sudeste asiático. Integración regional, articulación con la mayoría global, como dicen los rusos, es la garantía de que podamos hacernos fuerte o por lo menos tener un poquito más de autonomía respecto a una lógica imperial de Washington que sigue, a pesar de llamarse pacifista, casi graciosamente, generando una situación de zozobra para nuestro continente. Pero vos tenés razón, Rafa, coincido. Y bueno, quizá humildemente es parte de una izquierda de advertir de que el silencio no es salud. Que el silencio sigue siendo una manera de concederle poder al imperio y que ese silencio te termina yendo en contra porque no te respetan. Cuando te respetan, como respetan a Claudia Sheinbaum, incluso van con cuitas, digamos, van con un poquito de miedo a charlar con vos, te tratan como un igual, cuando te sometes, les tenés miedo, como a todo psicópata, te pasan por arriba. Así que creo que, bueno, es el rol de un streaming como este y de compañeros en realidad que no tienen miedo y que efectivamente estamos dispuestos a defender a América Latina de cualquier manera si esta brutalidad imperial se le ocurre poner sus garras en nuestro continente. Sí, ahí hay una intención de construir una red territorial en defensa de la revolución bolivariana y la injerencia
yanqui, que tiene que ver con, sobre todo, difundir las ideas de la revolución. Digamos, la revolución que se hizo en este siglo, el socialismo del siglo XXI, la revolución posible en el siglo XXI, con todos los quilombos que hay, pero también con la confiscación de los 250.000 millones de dólares por parte de los Estados Unidos, con un bloqueo infernal y sobre todo con una reactivación económica basada en yo entre otras cosas digo, sincerar, darle más poder a la gente, construir las comunas, bueno, todas esas ideas. Hay que salir a difundirlas porque Carlito del Frade siempre dice, vos no defendés lo que no conocés. Es decir, si vos no conocés las cosas, no lo vas a defender. Es decir, no podemos, digamos, estas cuestiones melancólicas, tal vez decir, bueno, hay que defender la patria grande, eso sirve para la militancia. Pero las masas, el pueblo, la gente, el laburante, digamos, tiene tanta mierda en la cabeza puesta por los medios hegemónicos contra Venezuela, que no van a defender Venezuela si no conocen qué es Venezuela. Entonces, me parece que una parte muy importante del movimiento popular en Argentina es difundir las ideas de la revolución bolivariana y los éxitos, también los fracasos, pero ese ímpetu de protagonismo que tiene el pueblo venezolano, el gobierno venezolano. Así que está la idea esta de armar esta especie de red territorial para difundir las ideas y defender lo que uno conoce y amar lo que uno conoce. Entonces, me parece que es sumamente importante convocar a través de este medio a ir construyendo esta red territorial de difundir, pasar video, películas, debate, invitar a los compañeros tal vez venezolanos que se fueron al exilio, que están trabajando en Uber, que esto, para que cuenten, para ver, para charlar, porque también tienen cosas para contar. Y hay que entrar en diálogo, no por supuesto los fachos, pero esos laburantes que se tuvieron que ir a ver qué onda, cómo ven, muchos tratando de volver a Venezuela, porque efectivamente se vive mejor en Venezuela que en la Argentina, cosa que en los medios hegemónicos no lo dicen. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Jorge. Bueno, seguimos en otro momento, gracias. Obviamente, gracias por estar. No, una cosa quiero decir, obvio, Rafa, antes de irme. Recordar que muchas de nuestras posibilidades de futuro, de autonomía y soberanía dependen básicamente de que Venezuela, Cuba, Nicaragua sigan enteras y que no sean invadidas brutalmente por el imperio. Así que hay que defenderlos también por nosotros, no solamente por ellos. Rodilla en tierra. Así es. Como dicen los venezolanos. Así es. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, y hasta acá llegamos. Este es un programa en construcción. Muy bueno. A mí me gustó mucho. ¿A usted le gustó? Like, se dice así, like. Bueno, este programa va a ir, ¿a qué hora lo subimos? ¿A las 8 o las 9? Vamos a ver a qué es mejor hora. Me parece 8 o 9 de la noche o ahora, no sé. Tal vez me adelanté. ¿Lo querés subir ahora? No, yo digo por la duda, porque tal vez ahora no estoy viendo y el dólar se fue a 1.600 y nosotros estamos acá hablando de otras cosas importantes, pero aquello también, también ubicarnos en esto que el tiempo, por eso en la Argentina vienen momentos complicados, de mucha dinámica y que si no participamos y si no protagonizamos y si no de alguna forma no nos empieza a interesar la política, otros agarran la política y hacen lo mismo de siempre. Yo siempre me pongo a pensar, y esto es el lema del por qué este programa. Y de hace mucho tiempo, hace mediano tiempo, del por qué continúo en la política. Si nos vamos a romper el culo para militar y para defender los derechos conquistados y las aspiraciones de justicia de nuestro pueblo, y después viene la política y te pone a los Alberto, ahí la cosa se nos complica. Es decir, a partir de ahora tiene que haber una responsabilidad no solamente en estar en la calle y pelear, sino organizarnos. Si todo este sufrimiento es para que después venga un tibio, un timorato, un moderado, a no tocar ningún privilegio, no modificar la matriz económica, sí, por supuesto, todo lo que venga va a ser mejor que Milei. Por supuesto. Pero por supuesto, inclusive esa liga de gobernadores que está armando el Grupo Clarín y otros para que de alguna forma reemplace y mantenga la política económica de saqueo, este dispositivo de saqueo,
que obviamente Milei no la va a poder garantizar. Milei, en cuanto no pueda garantizar ganar dólares a este círculo rojo que se le dice, correte. Bueno, ¿y a quién están preparando? Por supuesto que tienen algunas fichas en el peronismo, pero están armando esta liga de gobernadores que, ojo, se plantean que vos lo podés utilizar como para dividir o todo el mundo concentrado allí. Si toda esta pelea, este sufrimiento, este padecimiento del pueblo, estos compañeros y compañeras que quedan en el camino, los compañeros que van presos, los compañeros que no llegan, los compañeros que ven la violencia intracomunitaria, intrafamiliar, inunda porque no hay una perspectiva de salida, de futuro. Cuando no hay futuro hay violencia. Esto es así, esto es así. Cuando no hay futuro hay resignación. Cuando no hay una proyección de futuro, si yo no veo que puedo hacer, comprar el lote, a poder hacer la loza, poder mandar al pibe a un buen colegio, o saber que si mi vieja se enferma, ¿dónde la voy a poner? ¿Dónde compro los medicamentos? Eso termina en violencia, eso termina mal, termina, bueno, a lo que nos estamos acostumbrados y que no hay que naturalizar. Es decir, el lema es seguir peleando, organizarnos y que no nos pongan al final del camino los Alberto, porque retrocedemos 20 años. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana miércoles y después vamos a ver si podemos poner agenda de trabajo, de organización, convocar a charlas, las luchas que hay esta semana. Nos vemos el miércoles en la plaza con los jubilados, el jueves a las 12 del mediodía. Vamos a estar haciendo una jornada de lucha 24 horas ahí en la puerta del Centro Cultural Bonplan, que fue ilegalmente desalojado por parte del gobierno de Macri, y su policía política. Hay que hacer un trabajo especial sobre la policía política. Ya no hay, digamos, ellos ya pueden llamar régimen a Maduro y nosotros podemos hablar de la policía política que tiene Jorge Macri en la ciudad y la gendarmería Bullrich. Esas son fuerzas de seguridad políticas. No son un auxiliar de la justicia como deberían ser las fuerzas represivas. No son más eso. Son fuerzas políticas que deciden a quién reprimir y no. A quién le avisan que va a haber un allanamiento y a quién no. Y van siempre contra los sectores populares. Por eso, bueno, mañana nos vemos, hacemos el programa, después nos vamos a la Plaza de los Jubilados y el jueves a las 12 del mediodía, Centro Cultural Bonplan, ahí Bonplan 1660, todo 24 horas de huelga de hambre, resistencia, lucha, un festival vamos a hacer, así que bueno, nos vemos mañana, así que bueno, batalla de ideas. ¿Tiene batalla de ideas? Antes de esto, es por este libro. ¿Se acuerdan de este libro? Maravilloso libro. Bueno, Jorge Elman me escribió en este libro. Bueno, nos vemos mañana, que tengan una buena jornada.